El amanecer londinense del 15 de marzo de 2026 pintaba el cielo de un gris plomizo que parecía presagiar los días oscuros que se avecinaban. En los jardines del Palacio de Buckingham, mientras las primeras luces del día se filtraban entre las ramas desnudas de los robles centenarios, el sargento James Montgomery ajustaba su uniforme ceremonial con la precisión que solo otorgan 25 años de servicio leal a la corona. A 1708, Montgomery había sido testigo de innumerables ceremonias, crisis políticas y momentos históricos que habían marcado el reinado de Carlos III. Su rostro curtido por las inclemencias del tiempo y las largas horas de guardia mostraba las líneas profundas de un hombre que había dedicado su vida entera al servicio de la monarquía británica. SOOOAC2OACOK habían vigilado cada rincón del palacio durante décadas. Ahora reflejaban una preocupación que trascendía su deber profesional. La noticia había llegado como un susurro entre los pasillos del palacio apenas 3 días antes. El rey, que había mostrado una resistencia admirable durante los primeros meses de su tratamiento contra el cáncer iniciado en 2024, había experimentado una resistencia significativa. Los médicos reales habían sido categóricos. El pronóstico había empeorado considerablemente, y las próximas semanas serían cruciales para determinar el curso del tratamiento. Montgomery recordaba vívidamente el día en que fue asignado por primera vez a la guardia personal del entonces príncipe Carlos, allá por el año 2018. Era un joven soldado lleno de ambiciones y sueños, recién graduado de la Academia Militar de Sandhurst, con la determinación férrea de servir a su país de la manera más honorable posible. Nunca imaginó que esa asignación se convertiría en la definición misma de su existencia. A lo largo de los años había sido testigo silencioso de la evolución del hombre que ahora ostentaba la corona. Había observado cómo el príncipe Carlos navegaba las aguas turbulentas de su divorcio, cómo enfrentaba las críticas mediáticas con una dignidad inquebrantable y cómo gradualmente ganaba el respeto y la admiración del pueblo británico. Cuando finalmente ascendió al trono tras la muerte de la reina Isabel II, Montgomery sintió que había sido parte integral de un viaje extraordinario. El cáncer había llegado como un ladrón en la noche, robando la vitalidad y la energía que caracterizaban al monarca. Montgomery había notado los primeros signos, la fatiga inusual después de las ceremonias, los momentos de pausa más prolongados durante los discursos, la manera casi imperceptible en que su majestad se apoyaba ligeramente en el podio. Como guardián silencioso había aprendido a leer los matices más sutiles del comportamiento real, y su corazón se había encogido al reconocer las señales de una batalla que trasciende los protocolos y las formalidades. La mañana de marzo había comenzado como cualquier otra, con la rutina meticulosa que caracterizaba la vida palatina. Montgomery había revisado los horarios del día, coordinado con el equipo de seguridad, y supervisado cada detalle de las audiencias programadas. Sin embargo, cuando recibió la llamada del secretario privado real solicitando su presencia inmediata en los aposentos privados, supo instintivamente que algo había cambiado. El pasillo que conducía a las habitaciones reales nunca le había parecido tan largo. Cada paso resonaba contra el mármol pulido, creando un eco que parecía amplificar la tensión que se respiraba en el ambiente. Los retratos de monarcas anteriores lo observaban desde sus marcos dorados, como si fueran testigos silenciosos de un momento que quedaría grabado en la historia de la institución monárquica. Al llegar a la antesala, Montgomery fue recibido por el médico personal del rey, el Dr. Harrison, cuyo semblante grave confirmaba sus peores temores. «Sargento», le dijo con voz contenida, «Su Majestad ha solicitado verle personalmente». Los resultados de los últimos exámenes han revelado una progresión más agresiva de lo que esperábamos. El rey ha tomado algunas decisiones importantes sobre cómo proceder y ha expresado su deseo de comunicárselas directamente. Montgomery asintió con la solemnidad que el momento requería, pero internamente le sintió cómo su mundo se tambaleaba. Durante 25 años había protegido al rey de amenazas externas,
pero ahora se enfrentaba a un enemigo invisible e implacable, contra el cual su experiencia militar y su lealtad inquebrantable parecían insuficientes. La puerta de roble macizo se abrió lentamente, revelando el estudio privado donde el rey Carlos III trabajaba en sus asuntos más confidenciales. La habitación, decorada con muebles antiguos y libros encuadernados en cuero, reflejaba la personalidad intelectual y refinada del monarca. Las cortinas de terciopelo verde filtraban la luz matutina, creando una atmósfera íntima y solemne. Su Majestad se encontraba sentado detrás de su escritorio de caoba, pero Montgomery notó inmediatamente los cambios que los últimos meses habían traído. El rostro real, siempre distinguido, mostraba ahora la palidez característica de quienes libran batallas internas. Sus manos, que habían firmado miles de documentos oficiales, temblaban ligeramente mientras sostenía una carta que parecía haber estado escribiendo. Montgomery, dijo el rey con una voz que conservaba su autoridad natural a pesar de la evidente fragilidad física. Acérquese, por favor. Tenemos asuntos importantes que discutir. El guardián se aproximó con el respeto reverencial que había caracterizado cada uno de sus encuentros durante las últimas 2 décadas y media. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una intimidad que trascendía los protocolos habituales. El rey lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Montgomery percibió no solo la determinación real, sino también la vulnerabilidad humana de un hombre que enfrentaba su propia mortalidad. Usted ha sido más que un guardián para mí, continuó Su Majestad. Y ahora, mientras enfrento quizás el desafío más grande de mi existencia, necesito saber que puedo contar con su lealtad de una manera que va más allá del deber oficial. Las palabras resonaron en el corazón de Montgomery como una campana que anuncia un momento definitorio. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una fase completamente nueva de su servicio, una que pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino la esencia misma de su compromiso con la corona y con el hombre que la representaba. El silencio que siguió fue cargado de significado, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj de péndulo que había marcado el tiempo en esa habitación durante generaciones. Montgomery sintió el peso de la historia y la responsabilidad que se asentaba sobre sus hombros, preparándose para una conversación que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación con el rey y su comprensión de lo que significaba verdaderamente servir a la corona en los momentos más desafiantes. El rey Carlos III se levantó lentamente de su silla, un movimiento que antes había sido fluido y natural, ahora requería un esfuerzo consciente que no pasó desapercibido para Montgomery. Caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, donde los jardineros reales trabajaban meticulosamente en la preparación de los rosales para la temporada primaveral. El contraste entre la promesa de renovación que representaba la llegada de la primavera y la batalla personal que libraba el monarca creaba una ironía poética que no escapó a la percepción del guardián. Montgomery, comenzó el rey sin apartar la mirada del jardín. Los médicos han sido muy claros en su diagnóstico. El cáncer ha progresado de manera más agresiva de lo que inicialmente esperábamos. Los tratamientos experimentales que habíamos considerado presentan riesgos significativos y existe una probabilidad considerable de que los próximos meses sean, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, particularmente desafiantes. El sargento Montgomery sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Durante todos sus años de servicio había enfrentado amenazas de seguridad, manifestantes hostiles y situaciones de crisis que ponían en peligro la integridad física del monarca. Sin embargo, nunca se había sentido tan impotente como en ese momento, cuando el enemigo era invisible e implacable, y su experiencia militar parecía irrelevante frente a la batalla biológica que se libraba en el cuerpo de su rey. Majestad, logró articular finalmente. Mi deber es protegerle, y continuaré haciéndolo de cualquier manera que sea necesaria. Si los tratamientos presentan riesgos, estaremos preparados para enfrentarlos. El equipo médico tiene mi total cooperación, y implementaremos cualquier protocolo de seguridad adicional que consideren necesario. El rey se volvió hacia él con una sonrisa melancólica, que revelaba tanto gratitud como una profunda tristeza. Aprecio profundamente su lealtad, Montgomery.
pero la decisión que he tomado va más allá de los protocolos de seguridad convencionales. Regresó a su escritorio y tomó la carta que había estado escribiendo cuando Montgomery llegó. He decidido rechazar los tratamientos más agresivos que los médicos han propuesto. El impacto de estas palabras golpeó a Montgomery como un rayo. Sus décadas de entrenamiento militar le habían enseñado a mantener la compostura en las situaciones más extremas, pero nunca había preparado su corazón para un momento como este. Majestad, dijo con voz temblorosa. Seguramente hay opciones, especialistas adicionales que podríamos consultar. Tratamientos experimentales en otros países. He consultado con los mejores oncólogos de Europa y América. Interrumpió gentilmente el rey. Los tratamientos adicionales podrían extender mi vida unos meses, quizás un año, pero a costa de una calidad de vida que me impediría cumplir con mis deberes reales de manera digna. He tomado la decisión de enfocarme en vivir cada día restante sirviendo a mi pueblo con la mayor integridad posible, en lugar de gastar esos días luchando contra efectos secundarios que me incapacitarían para ser el rey que mi país merece. Montgomery comprendió en ese momento que estaba presenciando no solo una decisión médica, sino una declaración filosófica sobre el significado del deber real y el sacrificio personal. El rey había elegido la dignidad de servicio por encima de la prolongación de la vida, una decisión que requería un coraje que trascendía cualquier valentía militar que Montgomery hubiera presenciado en sus años de servicio. Sin embargo, continuó Su Majestad, esta decisión conlleva responsabilidades adicionales que van más allá de los protocolos establecidos. Necesito que mi tiempo restante sea utilizado de la manera más efectiva posible para completar ciertos proyectos que considero esenciales para el futuro de la monarquía y del Reino Unido. Y para ello necesito su ayuda de una manera que excede significativamente sus deberes actuales como guardián. El rey se dirigió hacia una caja fuerte, oculta detrás de un retrato de la reina Victoria. Con movimientos deliberados, marcó la combinación y extrajo varios documentos Gallo. Con movimientos Gallo was free to mention that I see so many peoples deliberated. Será mi confidente más cercano, mi enlace con ciertas instituciones gubernamentales, y el custodio de información que será crucial para la transición que eventualmente tendrá lugar. Montgomery sintió el peso de una responsabilidad que jamás había imaginado asumir. Majestad, es un honor extraordinario, pero debo preguntarle. ¿Está seguro de que soy la persona adecuada para estas responsabilidades? Mi experiencia es principalmente militar, de seguridad. Precisamente por eso, respondió el rey con una firme. Necesito a alguien cuya lealtad sea incuestionable, cuya integridad haya sido probada a lo largo de décadas, y que comprenda el verdadero significado del servicio silencioso. Los políticos tienen agendas, los cortesanos tienen ambiciones, pero usted, Montgomery, ha demostrado durante 25 años que su único interés es el bienestar de la corona y del país. Los documentos que el rey había extraído de la caja fuerte contenían planes detallados para asegurar una transición suave del poder, correspondencia confidencial con líderes mundiales y directrices específicas para ciertos proyectos caritativos que el monarca consideraba fundamentales para su legado. Estos documentos, explicó, contienen mis instrucciones para los próximos meses. Algunos de estos asuntos requerirán su intervención directa. Otros simplemente necesitan su supervisión para asegurar que se ejecuten según mis deseos. Montgomery tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la magnitud de la confianza que se estaba depositando en él. Majestad, prometo solemnemente que cada una de estas instrucciones será ejecutada con la precisión y lealtad que usted merece. Pero debo preguntarle, ¿cuánto tiempo estiman los médicos que tenemos para completar estos objetivos? La expresión del rey se ensombreció momentáneamente. Los pronósticos médicos son imprecisos por naturaleza.
pero la estimación más conservadora sugiere que tenemos entre 4 y 8 meses. Tiempo suficiente para completar lo esencial, pero insuficiente para cualquier demora o vacilación. Se acercó a Montgomery y puso una mano sobre su hombro, un gesto que trascendía completamente los protocolos reales tradicionales. Montgomery, quiero que comprenda que lo que le estoy pidiendo va más allá de cualquier deber oficial. Le estoy pidiendo que sea mi compañero en esta fase final de mi reinado. Que comparta conmigo la carga de asegurar que mi muerte cuando llegue sirva para fortalecer la institución monárquica en lugar de debilitarla. ¿Está dispuesto a aceptar esta responsabilidad? El sargento Montgomery miró directamente a los ojos de su rey, viendo en ellos no solo la autoridad real, sino también la vulnerabilidad humana de un hombre que enfrentaba su propia mortalidad con una dignidad extraordinaria. En ese momento comprendió que su respuesta definiría no solo los próximos meses, sino el legado de su propia vida de servicio. Majestad, respondió con una voz firme que reflejaba la determinación que había guiado cada día de su carrera militar. Es el honor más grande de mi vida poder servirle de esta manera. Acepto completamente esta responsabilidad. Y prometo que pase lo que pase, su legado será protegido y sus deseos serán cumplidos con la fidelidad que merece un rey que ha elegido servir a su pueblo hasta su último aliento. El rey sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro pálido y reveló la profunda satisfacción de un hombre que sabía que había encontrado al compañero correcto para su viaje final. Las semanas que siguieron a esa conversación transformaron radicalmente la rutina de Montgomery y redefinieron completamente su comprensión del servicio real. Los días ahora comenzaban antes del amanecer, cuando se reunía discretamente con el rey en el estudio privado, para revisar la agenda secreta que corría paralela a los compromisos oficiales públicos. Cada encuentro revelaba nuevas facetas de la complejidad de gobernar un reino moderno mientras se enfrentaba a una enfermedad terminal. El primer proyecto que el rey le confió involucraba una serie de reuniones clandestinas con representantes de la Mancomunidad de Naciones. Su Majestad había expresado su preocupación por la estabilidad de ciertas relaciones diplomáticas tras su eventual partida, particularmente de Australia y Canadá, donde los movimientos republicanos habían ganado momentum en años recientes. Montgomery se encontró coordinando encuentros secretos en ubicaciones discretas alrededor de Londres, desde clubes privados hasta residencias diplomáticas, donde el rey podía mantener conversaciones francas sobre el futuro de estas relaciones sin la presión del escrutinio mediático. Durante una lluviosa tarde de abril, Montgomery acompañó al rey a una reunión particularmente delicada con el Alto Comisionado de Australia, en una casa de campo en las afueras de Windsor. La conversación, que se extendió por más de 3 horas, reveló las profundas preocupaciones del monarca sobre cómo preservar los lazos históricos mientras respetaba la evolución natural hacia una mayor autonomía de estas naciones. Montgomery observó con admiración cómo su majestad navegaba estas aguas diplomáticas, con una sabiduría que solo podían otorgar décadas de experiencia. Y la perspectiva única que proporcionaba la proximidad de la muerte. Montgomery le confió el rey durante el viaje's regression. Una de las tragedias de la mortalidad es que acumulamos sabiduría precisamente cuando tenemos menos tiempo para aplicarla. Estas conversaciones no son solo sobre preservar relaciones, son sobre asegurar que las lecciones que he aprendido en mis años de reinado no mueran conmigo. El guardián comprendió entonces que su papel había evolucionado de protector físico a custodio de un legado intelectual y diplomático. El segundo proyecto era aún más personal y emocionalmente desafiante. El rey había decidido escribir una serie de cartas privadas para ser entregadas a miembros clave de la familia real, primeros ministros futuros y líderes mundiales después de su fallecimiento. Cada carta contenía consejos específicos, reflexiones sobre desafíos futuros y perspectivas que solo alguien en su posición única podría proporcionar. Montgomery se convirtió en el secretario no oficial de este proyecto, ayudando a organizar los pensamientos reales y asegurando que cada carta reflejara exactamente las intenciones del monarca.
Las sesiones de escritura tenían lugar en las horas más silenciosas del palacio, generalmente después de la medianoche, cuando los compromisos oficiales del día habían terminado. Montgomery había aprendido a reconocer cuando la fatiga del tratamiento afectaba la concentración real, y había desarrollado la habilidad de sugerir descansos sin parecer paternalista o irrespetuoso. Su Majestad decía gentilmente, quizás deberíamos continuar. Las palabras importantes merecen su mejor reflexión. Una noche particularmente memorable, mientras trabajaban en una carta dirigida al príncipe William sobre los desafíos de equilibrar las tradiciones monárquicas con las expectativas de una sociedad moderna, el rey sufrió un episodio de debilidad que alarmó profundamente a Montgomery. Su Majestad había estado escribiendo intensamente durante más de 2 horas, cuando súbitamente dejó caer la pluma y se apoyó pesadamente contra el respaldo de su silla, con el rostro pálido y la respiración laboriosa. Majestad, dijo Montgomery inmediatamente, acercándose con la experiencia de alguien que había sido entrenado en primeros auxilios. Permítame llamar al médico. Pero el rey levantó una mano débil pero firme, indicando que no era necesario. No, Montgomery. Estos episodios son parte del proceso. Lo que necesito es que comprenda que momentos como este son precisamente por lo que este trabajo es tan urgente. Esa noche marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos hombres. Montgomery se dio cuenta de que estaba presenciando no solo la declinación física de un rey, sino la determinación extraordinaria de un hombre que había decidido usar cada momento de conciencia restante para servir a su país. Era un tipo de valor que trascendía cualquier heroísmo militar que hubiera presenciado en sus años de servicio. El tercer proyecto era quizás el más controvertido. El rey había decidido establecer un fondo fiduciario secreto para apoyar ciertas causas caritativas que consideraba cruciales pero políticamente sensibles. Esto incluía financiamiento para programas de integración de inmigrantes, investigación sobre el cambio climático y apoyo para veteranos con problemas de salud mental. Montgomery se encontró coordinando con banqueros privados, abogados especializados y administradores fiduciarios para estructurar estas donaciones de manera que pudieran continuar operando efectivamente después de la muerte del rey. Las complejidades legales y éticas de este proyecto pusieron a prueba tanto la inteligencia como la discreción de Montgomery. Había momentos en que se sentía completamente fuera de su elemento, navegando contratos financieros y estructuras legales que estaban muy lejos de su experiencia militar. Sin embargo, el rey había insistido en que él supervisara personalmente estos arreglos. La confianza, le había explicado su majestad, no se puede delegar. Estos proyectos requieren a alguien cuya lealtad sea absoluta e incuestionable. Durante una reunión particularmente compleja con un grupo de abogados especializados en derecho fiduciario, Montgomery se sintió abrumado por la terminología técnica y las implicaciones legales. Cuando los abogados se refirieron repetidamente a el beneficiario principal, sin usar el nombre del rey, Montgomery comprendió súbitamente que estaba participando en conversaciones que tendrían ramificaciones que se extenderían décadas más allá de la vida de su majestad. Sargento, le dijo uno de los abogados al final de la reunión, espero que comprenda la extraordinaria confianza que se está depositando en usted. Estos arreglos representan no solo los deseos caritativos de su majestad, sino su visión para cómo la monarquía puede continuar sirviendo al pueblo británico de maneras que trascienden los roles ceremoniales tradicionales. Esa noche, Montgomery regresó al palacio con una comprensión completamente nueva de la complejidad del legado real. No se trataba simplemente de ceremonias y tradiciones, sino de una red intrincada de influencia, recursos y responsabilidades que se extendían mucho más allá de lo que el público general podía imaginar. Ahora, él, un simple soldado que había dedicado su vida a la protección física del monarca, se había convertido en un administrador crucial de este legado extraordinario. Al final de mayo, mientras los jardines del palacio florecían en todo su esplendor primaveral, Montgomery reflexionaba sobre cómo los últimos 2 meses habían transformado no solo su papel,
sino su comprensión fundamental de lo que significaba servir a la corona. Ya no era simplemente un guardián. Se había convertido en un custodio de secretos reales, un facilitador de la visión final de un rey moribundo, y un testigo silencioso de cómo un hombre extraordinario enfrentaba su propia mortalidad con una dignidad que redefinía el concepto mismo del deber real. El verano de 2026 llegó a Londres con una intensidad inusual, como si la naturaleza misma hubiera decidido rendir homenaje a los últimos meses del reinado del rey Carlos III. Los jardines del Palacio de Buckingham nunca habían lucido más espléndidos, con rosas que florecían en una profusión de colores que permeaba los pasillos del palacio. Montgomery había aprendido a encontrar simbolismo en estos contrastes, comprendiendo que la belleza y la tristeza podían coexistir de maneras que antes nunca había imaginado. Los médicos habían ajustado su pronóstico inicial. El rey había superado las expectativas más pesimistas, no a través de una remisión milagrosa, sino mediante una gestión extraordinaria de su condición que le había permitido mantener una calidad de vida que seguía siendo compatible con sus deberes reales. Sin embargo, todos sabían que este respiro era temporal, y que cada día adicional era un regalo que debía ser utilizado con la máxima eficiencia. En julio llegó el momento de ejecutar el proyecto más ambicioso y emocionalmente desafiante que el rey había concebido. Una serie de audiencias privadas con ciudadanos británicos ordinarios que habían hecho contribuciones extraordinarias a sus comunidades, pero que nunca habían recibido reconocimiento público. Montgomery había pasado semanas coordinando con organizaciones caritativas, gobiernos locales y trabajadores sociales para identificar a estas personas, asegurándose de que la selección representara la diversidad geográfica, étnica y socioeconómica del Reino Unido. La primera de estas audiencias involucró a Margaret Thompson, una enfermera jubilada de Manchester que había dedicado 40 años de su vida a cuidar a pacientes con cáncer terminal. Cuando entró al estudio real, claramente nerviosa pero manteniendo la dignidad que caracterizaba a su profesión, a pesar de su propia batalla contra la enfermedad, Shumastina sended the book of his story. Señora Thompson, dice que el rey con una voz que resonaba con sinceridad auténtica. He pasado los últimos meses luchando contra el cáncer, y ahora comprendo de una manera completamente nueva el valor extraordinario del trabajo que usted ha realizado durante toda su vida. Quería conocerla personalmente para expresar mi gratitud, no solo como rey, sino como alguien que ha experimentado de primera mano la diferencia que puede hacer una enfermera compasiva. La conversación que siguió duró más de una hora, durante la cual Montgomery fue testigo de un intercambio que trascendía completamente los protocolos reales tradicionales. El rey y la enfermera hablaron sobre el miedo, la esperanza, la dignidad en el sufrimiento, y la importancia de encontrar significado en los momentos más difíciles de la vida. Cuando la señora Thompson finalmente se despidió, tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa que revelaba que había experimentado algo transformador. Montgomery, le dijo el rey después de que la enfermera se marchó, esa conversación ha sido más valiosa para mí que cualquier reunión diplomática que haya tenido en mi reinado. He aprendido más sobre el coraje en una hora con esa mujer extraordinaria que en décadas de ceremonias oficiales. Las audiencias continuaron durante todo el verano. Un maestro de escuela de Escocia que había dedicado su vida a educar niños en comunidades desfavorecidas, una trabajadora social de Gales que había transformado la vida de cientos de familias en crisis, un voluntario de Londres que había ayudado a refugiados a integrarse en la sociedad británica. Cada encuentro seguía el mismo patrón. El rey encontraba energía renovada al conectarse con estos ciudadanos extraordinarios, y ellos se marchaban transformados por la experiencia de haber compartido sus historias con el monarca. Montgomery se dio cuenta de que estos encuentros no eran solo actos de generosidad real, eran terapéuticos para el rey, proporcionándole una perspectiva sobre su propia mortalidad que los tratamientos médicos no podían ofrecer. Estos hombres y mujeres le confió su majestad una tarde después de una sesión particularmente emotiva. Me están enseñando que el verdadero legado no se mide en años de vida, sino en vidas tocadas. Mi cáncer no puede robarte eso. En agosto, llegó el momento de uno de los proyectos más delicados,
El rey había decidido grabar una serie de mensajes en vídeo para ser transmitidos en momentos específicos después de su muerte. Estos no eran los típicos mensajos póstumos que los monarcas tradicionalmente grababan, sino reflexiones íntimas sobre el estado de la nación, consejos para las generaciones futuras, y su visión personal sobre el papel de la monarquía en el siglo XXI. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en la biblioteca privada del palacio, una habitación que había sido testigo de decisiones históricas durante siglos. Montgomery había coordinado con un pequeño equipo técnico de confianza absoluta, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El rey había insistido en que las grabaciones fueran auténticas, sin guiones elaborados o múltiples tomas para corregir errores menores. Montgomery, dijo el rey antes de comenzar la primera grabación, estos mensajes son quizás lo más importante que haré en mis últimos meses. Quiero que las generaciones futuras comprendan no solo lo que pensaba sobre los desafíos de nuestro tiempo, sino cómo un rey puede enfrentar su propia mortalidad mientras mantiene su compromiso inquebrantable con el servicio público. Los mensajes que el rey grabó durante esas sesiones fueron extraordinarios en su honestidad y profundidad. Habló sobre el cambio climático como el desafío definitorio del siglo, sobre la importancia de preservar la democracia frente al auge de movimientos autoritarios globales, sobre la necesidad de encontrar equilibrio entre la tradición y la modernización, y sobre su visión de una monarquía que sirviera como símbolo de unidad nacional en tiempos de división creciente. Pero quizás el mensaje más poderoso fue el último que grabó, dirigido específicamente al pueblo británico. Con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, pero mantenía su autoridad real, el rey habló sobre lo que había aprendido durante su batalla contra el cáncer. He descubierto que la enfermedad no define a una persona. Lo que nos define es cómo respondemos a la adversidad. Mi esperanza es que mi respuesta a este desafío final demuestre que es posible enfrentar incluso la muerte con dignidad, propósito y un compromiso inquebrantable con el servicio a otros. A principios de septiembre, Montgomery notó un cambio sutil pero significativo en la condición del rey. Los episodios de fatiga se volvieron más frecuentes, y las sesiones de trabajo tuvieron que ser acortadas. Sin embargo, lejos de desalentarse, Su Majestad pareció encontrar una urgencia renovada en completar sus proyectos restantes. El tiempo se está agotando, Montgomery, le dijo una mañana, mientras revisaban los últimos detalles del fondo fiduciario caritativo, pero creo que hemos logrado más de lo que inicialmente esperaba. El último proyecto que emprendieron juntos fue quizás el más personal. El rey decidió escribir una carta privada para Montgomery mismo, reconociendo no solo su servicio leal durante 25 años, sino su papel extraordinario durante estos meses finales. Usted ha sido más que un guardián, escribió el rey mientras Montgomery observaba, profundamente conmovido. Ha sido mi compañero en este viaje hacia la eternidad, y su lealtad ha sido el regalo más precioso que podría haber recibido en estos momentos finales. Cuando el otoño comenzó a pintar las hojas del palacio en tonos dorados y carmesí, Montgomery reflexionó sobre cómo estos meses habían transformado no solo su comprensión del servicio real, sino su perspectiva sobre la vida misma. Había presenciado cómo un hombre extraordinario había enfrentado su propia mortalidad no con amargura o desesperación, sino con una determinación inquebrantable de usar cada momento restante para servir a otros. El legado del rey Carlos III, se dio cuenta Montgomery, no sería medido solo en años de reinado o ceremonias oficiales, sino en los proyectos secretos que habían completado juntos, las relaciones diplomáticas fortalecidas, las causas caritativas establecidas, los mensajes de sabiduría preservados para generaciones futuras, y las vidas individuales tocadas por la compasión real auténtica. En una tarde particularmente hermosa, Dr. Hamed, mientras acompañaba al rey, en uno de sus paseos cada vez más breves por los jardines del Palacio, Montgomery comprendió que había tenido el privilegio extraordinario de servir, no solo a un monarca, sino a un hombre que había redefinido el significado del deber real a través de su respuesta al desafío más fundamental. Montgomery,
le dijo el rey, deteniéndose junto a un rosal que había estado floreciendo desde la primavera. Cuando llegue mi momento, quiero que recuerde que hemos logrado algo extraordinario juntos. Hemos demostrado que incluso frente a la muerte, es posible servir con propósito, dignidad y esperanza. Ese es el legado más valioso que cualquier rey puede dejar a su pueblo. En ese momento, bajo la luz dorada del otoño londinense, Montgomery supo que había sido testigo de una de las demostraciones más extraordinarias de valor real en la historia de la monarquía británica. Un rey que había elegido enfrentar su mortalidad no como una derrota, sino como la oportunidad final de demostrar que el verdadero liderazgo trasciende incluso la vida misma.